Muy buenas, bienvenidas a este nuevo video. Hoy, día 7 de noviembre, Venus ingresa a Escorpio y se va a quedar hasta el 30 de noviembre en esta energía. Y Venus en Escorpio nos está acompañando a hacer todo el trabajo de descenso, de purificación, de adentrarnos en esa parte más oscura nuestra, en esa subjetividad interna, para purgar, para limpiar, para hacer espacio, pero sobre todo para rescatar nuestras perlas de poder, de autoconfianza, de poder interior para poder renacer y resurgir luego que Venus ya haga la conjunción externa con el Sol a partir de enero del próximo año. En este video te voy a contar un poquito sobre el arquetipo de Venus en Escorpio, que estará navegando estas aguas hasta el 30 de noviembre, y por qué estoy hablando del mes de enero del año que viene y cómo el ciclo de el ciclo de Venus, perdón, se vincula con esta etapa del descenso de Venus al inframundo. Vamos allá, vamos a ir adentrándonos y sobre todo para mí lo más importante y por qué hago estos videos es porque quiero que cada una pueda conocer vuestra Venus natal. ¿Cuál es el arquetipo? ¿Cuál es la energía? ¿Cómo trabajar con Venus? Porque cuando traemos a Venus en el centro en nuestra vida, podemos elevar nuestra confianza, nuestro amor propio, nuestra autoestima, nuestros vínculos se elevan, los intercambios que tenemos con las otras personas también se equilibran. Venus es demasiado importante en nuestras vidas y ha quedado muy relegada solo al ámbito del vínculo amoroso, afectivo con una pareja, pero tiene múltiples dimensiones que yo quiero ponerlas en valor porque a mí Venus me ha capturado, me ha cambiado la vida, me ha ayudado a mejorar muchas áreas de mi propia vida y entender su lenguaje, caminar su ciclo, nos regala un universo de abundancia. Así que vamos a empezar un poquito. ¿De qué nos habla este arquetipo? Venus entrando en Escorpio, sabemos que Escorpio, cuando hablamos de Escorpio, enseguida nos viene el tema de la muerte, la sombra, la oscuridad. Em, Venus en Escorpio, Afrodita entrando en Escorpio, que supuestamente se podría decir que no es un signo donde está muy cómoda, porque Venus rige Tauro, rige Libra, pero Venus en Escorpio, todas las Venus tienen su belleza, tienen su poder, tienen su magia, su talento, su cualidad. Y una Venus en Escorpio se viste de Hécate, de Kali, de las diosas del inframundo, de Perséfone, de Ereshkigal, de todas las diosas que manejan el poder con la sombra, con la oscuridad, con lo que está oculto, con lo que está debajo, con lo que está debajo de la superficie. Que esto no quiere decir que sea malo, sino que todo lo contrario, descender cíclicamente a ese espacio subjetivo donde no tenemos contacto de continuo, podemos rescatar mucha energía, podemos rescatar belleza, podemos rescatar nuestro poder personal, porque nada más bonito y más poderoso que asumir nuestro propio poder interno, que darnos cuenta de cuáles son nuestros miedos, nuestras sombras, eso que no queremos ver. Cuanto más lo traigamos al frente, más poder vamos a recuperar y nos vamos a sentir con mayor coherencia, porque ya no van esos miedos enterrados ahí en el sótano, no nos van a dominar desde el inconsciente, sino que se van a sentar a la mesa con nosotras. Vamos a poder ponerle cara, nombre y saber realmente de dónde vienen, cuál es el mensaje que nos traen, porque al fin y al cabo todo es energía. Y para poder habitar la luz, para poder elevarse hacia arriba, como hace el arquetipo de Escorpio en su nivel más elevado, como sería el águila o el ave fénix, necesitamos haber podido descender. Si no descendemos cíclicamente, si no habitamos nuestras partes oscuras, la mierda se acumula, nunca mejor dicho. Toda nuestra sombra se queda ahí retenida, no se airea, no se purifica y estamos viviendo desde una fachada que no es real, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más. Antes de seguir,
Si recién llegáis a este canal, me presento, mi nombre es Noé. Desde aquí, desde Astrosomática, acompaño a mujeres en sus procesos, en su vida, acompañándolas en la recuperación de su bienestar, de su poder, de su autoestima, a través del cuerpo y a través del lenguaje astrológico. Pero vinculo ambas disciplinas porque para mí necesitamos incorporar la astrología también al cuerpo, vivirla desde el cuerpo, porque si no se queda todo en un plano mental y el ámbito corporal o el conocimiento, el trabajo energético desde el cuerpo, cuando le sumamos toda la dimensión astrológica y del cosmos, ahí se potencian los beneficios. Hay una completitud en todo el trabajo energético. Así que bueno, debajo del vídeo tendréis los links de mi web si queréis reservar sesiones de lecturas de carta natal, revoluciones de Venus, revolución solar o hacer un acompañamiento, una mentoría un poco más profunda y larga, ¿sí? Vamos allá. Mm, Sabemos que Escorpio es, si no lo sabemos, os lo cuento, no tenéis que, por qué saberlo así o tener esta mirada. Escorpio es el signo complementario de Tauro. Entonces, este eje nos habla del eje de las posesiones, de los recursos y del intercambio, del uso que hacemos de nuestros recursos. Tauro, Venus es la regente de Tauro y Tauro nos habla de nuestros recursos tangibles, de nuestro cuerpo físico, de la capacidad de sentir, del alimento, de cómo generamos abundancia con la vida, de los cinco sentidos de percepción, los que están en los órganos y los cuales podemos decodificar la realidad. Y Escorpio nos habla de todos nuestros recursos internos que no son tangibles, que son más sutiles, que están más ocultos, pero que se pueden sentir, se pueden intuir, se pueden trabajar y es bonito también ponerlos en valor. Escorpio nos habla de que cuando la energía de Tauro ha culminado un ciclo o está llegando a ese ciclo final, entra la energía de Escorpio y dice, esto ya está cumpliendo su ciclo. Es ese momento en que la fruta cae madura del árbol y se entierra, se sumerge en la tierra para poder descomponerse. Y esa fruta descompuesta luego será abono para el árbol y para los nuevos frutos de la próxima temporada. Pero cíclicamente tenemos que hacer este gesto de desprendernos. El árbol se desprende de hojas, se desprende de fruta madura, se desprende de lo que ya no necesita para el próximo ciclo, para el próximo año. Y nosotros internamente, aunque se nos va cayendo la piel, se nos caen los pelos en el día a día, también a nivel subjetivo, emocional, necesitamos ir soltando y desprendiéndonos de emociones, cargas del pasado, cargas a nivel emocional, psíquico, eh, cargas que venimos acumulando de etapas anteriores, de capas nuestras que ya no nos sirven y las tenemos que dejar ir. Hay tres energías principales o tres dominios principales de Escorpio para mí que son el poder psíquico, el poder a nivel energético, la gestión energética, la gestión creativa, sexual, nuestro poder de crear, ¿sí? Tauro manifiesta en el plano de la realidad, pero para que eso suceda necesitamos trabajar con la energía creativa. La energía creativa es nuestro poder sexual, nuestro cuenco de creación sexual. En las mujeres nuestro útero, en los hombres su órgano reproductor, porque es ahí en el encuentro con ambas energías, la energía femenina y masculina, que manifestamos y damos vida. Y la tercera dimensión para mí es el poder interno, nuestro magma interno, nuestra fuerza de conexión a la tierra, al poder. Tenemos que pensar que Escorpio es un signo de agua, por lo tanto está regido por las emociones. Es el segundo signo de agua, el primero es Cáncer, pero para poneros unas imágenes, que yo trabajo mucho con las imágenes, me gusta trabajar con la imagen. em,
Si Cáncer pudiera ser una fuente o un estanque pequeñito de aquí, de nuestra casa, todo muy mono y con las aguas cristalinas y transparentes que podemos ver lo que hay y con el borde muy delimitado, muy seguro, muy tranquilo, muy reconfortante, Escorpio sería ese pozo o ese pozo que tenemos en casa, pero que baja hasta el mismísimo magma de la tierra. No es un estanque de poca profundidad, no, no, estamos hablando de un nivel emocional, energético que no solo nos atraviesa a nosotras, sino que conecta con otro plano mucho más, mucho más colectivo, mucho más trascendental. Con- Tiene una capa de profundidad que no nos la acabamos, ¿sí? Y Piscis podría ser, que es el tercer signo de agua, ya podría ser, bueno, el océano, las mareas, también un poco de niebla, la bruma del mar, porque ahí es todo como muy difuso, no se sabe bien el límite, dónde termina una cosa y dónde empieza la otra. Escorpio está regido por Marte y por Plutón y estos planetas, estos arquetipos energéticos confieren al signo de Escorpio y todo el arquetipo energético de Escorpio este lenguaje de la profundidad, de la resiliencia, del poder, de la regeneración, de la intensidad emocional. No podemos pedirle al signo de Escorpio que sea ligero como el aire, como podría ser Géminis, como podría ser Libra. El mes pasado estábamos hablando de una Venus en Libra. Una Venus en Libra trabaja en otro plano, trabaja en el plano de las ideas, de lo racional, de lo mental. Una Venus en Escorpio trabaja desde el plano emocional y de las emociones profundas, de las emociones que se sumergen a la oscuridad para poder purificar, drenar, hacer ese compost, esa alquimia de la energía y poder rescatar, poder elevarse luego con esas perlas, con esos diamantes que encontramos solo si nos sumergimos dentro. Entonces, es normal que una Venus en Escorpio domine y se impregne con estas cualidades energéticas. No podemos pedirle a una Venus en Escorpio que no sea intensa, que no sea emocional, que no sea pasional. Esa es su belleza, esa es su luz, ese es su don, ese es su talento, esa es su maestría. Entonces, empecemos a revalorizar realmente cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestros dones, cuál es nuestra belleza. No hay un único tipo de belleza, no hay un único tipo arquetípico de mujer o de Venus o de energía femenina. La energía femenina también puede matar, puede destruir, puede regenerar. Y esto es Kali, por ejemplo, o Hécate, que es la diosa, la guardiana de los umbrales, de las transiciones, de las muertes chamánicas. Y es la encargada, es a quien le pedimos ayuda y soporte cuando necesitamos terminar un proceso y empezar una nueva etapa en nuestra vida, o cuando queremos, por ejemplo, dejar ir un vínculo que nos está haciendo daño. Entonces pedimos ayuda a Kali para que con sus sables y sus armas corte esas cabezas de esos demonios internos que nos mantienen atadas. Entonces, en todos los arquetipos podemos vivir diferentes diferentes escalas y diferentes niveles energéticos. Es nuestra tarea ver dónde nos estamos habitando y cómo nos estamos relacionando y vinculando con esta energía arquetípica. Em, entonces, Venus ingresando en Escorpio nos dice, si te estuviste haciendo un poco la tonta, la despistada, que no era contigo o que no querías atender estos asuntitos y vas dejando todo ahí como en el cuarto del trastero o de ese cuartito que no usas mucho, que vamos acumulando, acumulando, acumulando cosas, dices, bueno, ya lo veré, ya lo miraré cuando tenga tiempo. Venus ingresando a Escorpio y Venus descendiendo, y ahora voy a explicar el por qué, nos dice, desde marzo has estado acumulando todo esto. Es momento ahora de sacar, de limpiar, de purificar, de airear, de hacer
de hacer esa composta, de hacer esa alquimia, de hacer ese trabajito interno. Ya no entra nada más aquí, no puedes seguir acumulando nada más, necesitas vaciar, necesitas sacar la basura para afuera, ¿sí? Es como no nos guardamos las bolsas de basura en casa, porque si no, después de un tiempo huelen, si no las saco en ese día, en esa semana, me huelen. Y lo mismo pasa con nuestro registro interno, con nuestras emociones internas. Em, entonces, Venus en Escorpio nos dice, vamos a limpiar, vamos a purificar, vamos aquí, hay mucha cosita acumulada, vamos a sacar un poco de basura a la calle. ¿Por qué decía antes desde marzo? Si recién llegáis a este canal o no lo tenéis muy claro, Venus está transitando por el arquetipo de Escorpio, por el signo de Escorpio, hasta el 30 de noviembre. Entonces estamos resonando con esta energía de Venus en el inframundo, en el terreno de Hades, ¿sí? Pero si miramos el ciclo sinódico de Venus, su ciclo de un año y medio, sí, de un año y medio, Venus en estos momentos la podemos ver en el horizonte ya mucho más baja de lo que se veía en el mes de agosto o de septiembre. Cada mes Venus va bajando y el 26 de noviembre Venus va a descender ya de la línea del horizonte. Vamos a perderla de vista. Esto a nivel de su ciclo sinódico, a nivel del registro del movimiento planetario, ya no tanto desde el papel, sino desde la vivencia psíquica, una Venus del amanecer que le hemos tenido desde marzo de este año, a partir de noviembre, a fines de noviembre, ya va a descender completamente porque en enero se va a unir con el Sol y con Marte y con Mercurio en el signo de Capricornio, donde Venus está alejando de la Tierra. Va a ser esa fase de transmutación para a partir de marzo del año que viene, perdón, sí, a partir de febrero del año que viene renacer como estrella de la noche. En estos momentos le hemos tenido como estrella del amanecer. Cuando Venus está como estrella del amanecer y está descendiendo, está haciendo este proceso alquímico mes a mes de ir soltando, de ir vaciando, de ir purificando. Ha estado haciendo cada mes, se encontraba con la luna menguante, haciendo una conjunción con la luna, con el vaciado de la luna, con la luna negra y nos invitaba a hacer ese trabajo de vaciado, de purga, ese trabajo de Escorpio. Este mes llegamos a ese último portal. Venus y la Luna se unen en el último portal y siguiendo y tejiéndolo con el mito de Inanna. Es ese momento en que Inanna entra desnuda completamente ya a la sala donde se va a encontrar con su hermana Ereshkigal. Si te interesa más caminar el ciclo de Venus, saber de qué va este lenguaje o cómo lo puedes sentir en tu vida, cómo lo puedes aprovechar de nuevo para recuperar la energía, para tener más poder, más confianza, más autoestima, cada mes comparto un audio sobre el ciclo de Venus en el canal de Telegram. Es un audio muy íntimo, muy bonito, donde te invito a mirar y reflexionar sobre algunos aspectos que están presentes ese mes, en ese momento. Así que debajo tendrás el link de Telegram si te quieres sumar, es gratuito para hacer este trabajito. ¿De qué nos habla Venus? Siempre os recuerdo durante cada mes, recuerdo un poquito su arquetipo, no solo para una Venus en Escorpio, sino arquetípicamente. Venus nos habla de tres espirales que para mí crean y dibujan un vórtex de amor propio, de confianza, de autoestima, de revalorización propia, ¿sí? Y luego vemos qué pasa, pero primero propia, primero el trabajo es interno. La primera espiral nos habla de nuestro cuerpo físico, del contacto con nuestra energía creativa, de nuestra capacidad de disfrutar, de crear, de la relación con nuestro dinero, con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestro trabajo, con cómo intercambiamos nuestras herramientas y nuestras habilidades con la vida para generar abundancia. La segunda espiral nos habla de los valores, ya a un nivel más racional, más mental, más de esa cualidad de aire.
en donde Venus nos dice cuáles son los valores que rigen tu vida, qué es lo que a ti te interesa, dónde pones la mirada, cuál es esa vara de medir con la que te mides, con la que te comparas y qué es lo importante para ti. Porque aquello que sea importante para nosotras lo vamos a valorar, lo vamos a poner en el centro, delante de nuestra vida. Y la tercera espiral nos habla ahora sí de las relaciones, de los vínculos, de cómo intercambio yo mi energía con el otro, cómo me vinculo, qué busco en mi pareja, qué busco en mis relaciones y qué entrego yo en mis relaciones, ¿sí? Sean relaciones amorosas o sean relaciones vinculares, amorosas, afectivas, sexual, quiero decir, o otro tipo de relaciones que pueden ser también de uno a uno, con una amiga, con un compañero de trabajo, con quien sea. Venus siempre también nos habla de las relaciones. Muchas veces, o la mayoría de nosotras, todas nosotras, nosotros, nosotras, todos, tenemos una Venus en sombra o un aspecto de nuestra Venus en sombra. ¿De qué va esto? Cuando, por ejemplo, te hacen un cumplido, te dicen, ay, qué mono este suéter, lo que sea. Y tú dices, ay, no, bueno, no, no, me costó poco dinero, o bueno, es un poco viejo, o lo que sea. Cada vez que evadimos o no valorizamos nuestra belleza, nuestros talentos, nuestros dones, estamos opacando nuestra Venus natal, la estamos colocando en sombra. Cuando no reconocemos nuestro valor propio, lo bien que hacemos algo, lo bonito que, la belleza que tenemos dentro, estamos opacando a nuestra Venus. Cuando abusamos de nuestro tiempo, de nuestra energía, porque no sabemos poner límites o no sabemos decir que no, o no sabemos delegar y abusamos de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestro dinero, estamos opacando a nuestra Venus. Cuando estamos en una relación amorosa y no nos sentimos valoradas o la otra persona nos trata mal y no nos vamos de esa relación o no la dejamos porque estamos ahí como esperando migajas de esa relación, estamos opacando a nuestra Venus. Cuando nos mantenemos en trabajos, en espacios, en lugares que no nos gusta estar o donde no nos sentimos bien o nos sentimos que no podemos ser nosotras, que no podemos expresarnos como queremos, estamos opacando a nuestra Venus. Ya veis que son múltiples los momentos y si afinamos la mirada, hay mucho trabajo también disponible porque en realidad con simples gestos, si le ponemos un poquito de conciencia, podemos hacer grandes avances con nuestra Venus natal. Y al fin y al cabo con nosotras, no solo con Venus, con nosotras, con nuestra relación interna, que eso es lo más importante. Si no sabes dónde está tu Venus natal, si no sabes cómo puedes trabajar con tu Venus natal, he creado una guía de Venus que es gratuita, te la puedes descargar. Aquí debajo de la cajita encontrarás también el link para descargártela, ¿sí? Y este mes trabajamos todas, trabajamos con Venus en Escorpio, independientemente que tú tengas una Venus natal en Libra, en Aries o de donde sea, ¿sí? Todas estamos invitadas a revisar, a trabajar con esta sombra, a trabajar con con lo oculto que se ha mantenido en nosotras, ¿sí? ¿Cómo una Venus en Escorpio se manifiesta o cuál es el tinte, cuáles son sus cualidades en estas tres esferas que he marcado anteriormente? Una Venus en Escorpio a nivel corporal, físico, tú las hueles, las ves, porque tienen un magnetismo, tienen, claro, su magnetismo sexual, su poder, su poder psíquico es altamente cautivador, se huelen, se perciben en el ambiente, tienen un nivel de magnetismo que, bueno, que te atrae, hay algo que te atrae de esa persona. Son altamente seductoras, poderosas, mágicas, encarnan, para mí, encarnan el poder sí, del arquetipo de la maga, de la hechicera, del alquimista, son las parteras, son las acompañantes de duelos,
son sí, las que ayudan, ¿no? A cerrar procesos y a iniciar procesos de nuevo, porque no tienen miedo de vincularse con esas energías más, más oscuras, donde algunas personas no quieren ni siquiera mirar y no quieren ni siquiera abrir la puerta. Em, Son personas que a la vez su belleza y su talento innato está en leer, en decodificar, en intuir, en percibir. Te leen y te ven antes de que tú digas una sola palabra. No hace falta que digas nada y ya pueden ver y como escanear a la otra persona inmediatamente y saber cómo se siente, qué le pasa, qué es lo que le está doliendo. Es como si tuvieran un radar para ver dónde tienes clavado tú tu aguijón, ¿no? Y aunque tengas ese aguijón clavado ahí desde hace 30 años, ellas lo ven, lo perciben, lo intuyen antes de que tú digas nada. Y por eso son muy buenas terapeutas. Son las psicólogas, terapeutas que saben decirte, mira, vamos a hurgar un poquito, vamos a reabrir esta herida, te va a doler, igual vas a gritar un poco, saldrá un poco de sangre, pero luego te vas a encontrar bien. Cuando tenemos miedo de hacer ese proceso de limpiar y de permitir que esa herida cicatrice bien, es cuando nos vamos quedando, ¿no? Con todas esas heridas internas ahí que están un poco infectadas y no nos hemos atrevido, no nos hemos atrevido a limpiarlas, a airearlas, ¿sí? Em, entonces, ellas manejan estupendamente todo lo que esté oculto y se van a sentir atraídas por todo el lenguaje psíquico de lo oculto. Pueden ser las tarotistas, astrólogas también. Todo este lenguaje simbólico está muy asociado también con la energía de Escorpio. Em, y su vehículo, cómo se manejan, cómo toman las decisiones, es a través de las emociones. Entonces, decirle a una Venus en Escorpio que no sea intensa, que no sea emocional, que no sea pasional, es como negarle su identidad. Entonces, saquémonos estas frases o por lo menos tomemos conciencia realmente de lo que estamos diciendo. Y sobre todo, si tú tienes una Venus en Escorpio, revaloriza tu poder, porque cuando tú dejas de negarte o de creer que hay algo malo en ti, es cuando asumes tu poder, puedes asumir esa belleza y ese poder transmutador y transformador del mismísimo magma de la tierra. Em, También es verdad que si una Venus en Escorpio tiende a aferrarse tanto a su objeto de deseo porque no se toman las cosas a la ligera, no pueden tomárselas a la ligera porque ahí está su belleza, ahí está su capacidad de sostener sus procesos, porque es un signo fijo, Escorpio, recordemos esto. Em, ahí está su poder en sostenerlo a lo largo del tiempo, ¿sí? Y podrían obsesionarse con su objeto de deseo, siendo el objeto de deseo, no sé, desde una taza o lo que sea, ¿sí? Voy a tomar un poco de mi té. Cualquiera sea su objeto de deseo, podrían, si la energía de Escorpio no está bien en equilibrio, podrían obsesionarse un poquito. Entonces tienen que vigilar y redirigir muy bien. Es una maestría el manejo de la energía de Escorpio, ¿sí? Los valores, en cuanto a los valores, de nuevo, lo importante, lo relevante para una Venus en Escorpio va a estar en las profundidades, no va a estar en las sutilezas, no va a estar, sí, en la superficie de las cosas o en los temas. Una Venus en Escorpio, cuando esté en vínculo contigo, no va a querer hablar contigo del tiempo, va a querer hablar contigo de las emociones que se están moviendo, ¿sí? Y para ella, para esta persona, eso va a ser importante, eso va a ser relevante, poder trabajar a nivel emocional,
¿sí? A poder sumergirse en las profundidades, desvelar lo oculto, trabajar con lo oculto. Esa es su magia. Mm, y, y una Venus en Escorpio es esa investigadora, es esa detective que hasta que no llegue al hueso del tema o hasta el fondo del núcleo de la Tierra de un tema, no lo va a soltar, va a persistir y va a sostener ese proceso. Por ejemplo, una Venus en Géminis son las doncellas o ese colibrí que van de flor en flor y su magia es, o la belleza es llevar ese néctar de flor en flor y polinizar a todas las flores. En cambio, una Venus en Escorpio no va a estar yendo de flor en flor. Su magia es coger un tema, coger una temática, una profesión, lo que sea que le interese y sumergirse hasta el fin de los tiempos, más o menos en esa temática, ¿sí? ¿Qué más? A nivel de vínculos, yo creo que a nivel de vínculos, una Venus en Escorpio es donde más va a desarrollar o se va a manifestar la oportunidad para desarrollar la maestría de su poder interior, ¿sí? Todos estamos aprendiendo en vínculo, pero una Venus en Escorpio, como va a querer vincularse con el otro a través de la fusión, entonces va a encontrar aquí los desafíos, porque no siempre vamos a encontrar del otro lado personas que estén dispuestas a vincularse a un nivel de intimidad y de profundidad tan grande como lo desea Venus en Escorpio. Entonces aquí, bueno, esto es un aprendizaje también, entender que hay personas que no, si la otra persona tiene una Venus en aire, una Venus en Géminis, en Libra o en Acuario, no va a querer saber nada de intimidad o de sostener o de emocionalidad. Va a salir huyendo. Pero ahí está el aprendizaje, tanto para la Venus en aire como la Venus en Escorpio, ¿sí? Es ahí donde la vida hace sus magias para que encontremos realmente personas donde vamos a estar aprendiendo. Una Venus en Escorpio va a querer, si la energía está bien dirigida, sana, en equilibrio, en el vínculo, es muy bonito porque con la otra persona va a haber como una dinámica de elevación de la energía. Se va a conectar con la otra persona que ambos subirán la energía Kundalini y va a ser un despertar y una transmutación de la energía muy bonita, muy poderosa. Si la energía no está en equilibrio, no está muy sana, aquí una Venus en Escorpio puede, puede teñir a la relación o al vínculo y sumergirte al infierno del propio Hades, al infierno y mostrarte las sombras más oscuras de una relación. Dinámicas de celos, de posesión, de manipulación, dinámicas de control, dinámicas obsesivas. Puede ser un poco, sí, sí, es como, yo creo que una Venus en Escorpio te puede llevar como el ave fénix, ¿no? A una regeneración y una transmutación de la energía y a sanar memorias del pasado, el linaje del pasado, o te puede llevar a los infiernos y hacerte vivir el infierno en la tierra a través de esa relación. Entonces, como todo, tenemos que observar, ver cómo nos estamos vinculando, qué busco yo en el vínculo, realmente soy consciente de lo que estoy entregando, lo que estoy proyectando en el otro, qué estoy recibiendo también del otro y ver dónde está ese límite, sobre todo, ¿sí? Pero bueno, es bonito y desafiante también porque una Venus en Escorpio, sea tu prima, tu amiga o tu pareja, te va a ver, o sea, te va a mirar y te vas a vincular con ella de un modo totalmente desnuda al mil por mil, al mil por mil, porque te va a ver y te va a ver, no te va a ver la máscara, no te va a ver la fachada, te va a ver tus sombras, te va a ver hasta tus huesos y el linaje de tu familia, todo, todo te va a ver. A ver, tengo aquí la, vale, ahí está, que me está dando un poco el sol. Bueno, aquí estoy en este juego de sombra, de luz, de oscuridad.
tal cual como una Venus en Escorpio. Pero si es así, si tenemos miedo, si tenemos resistencia, si no queremos habitar esa parte de sombra, no vamos a poder rescatar nuestra luz, no vamos a poder rescatar lo bonito que tenemos. Vamos allá, entonces sigo, si no me enrollo, me voy. Escorpio, recordemos que nos habla de la casa 8. La casa 8 es ese momento en el zodíaco, en la rueda del zodíaco, donde entramos en los procesos de crisis, de regeneración. Es la casa de las pérdidas, de las muertes, conscientes, inconscientes, reales, ¿sí? Es la casa también de la memoria, del linaje, y esto es muy bonito porque es verdad que una Venus en Escorpio puede tener, o si tienes una Venus en casa 8 o tienes Escorpio en casa 8 o Venus en casa 7, puedes tener memorias de tu linaje que bueno, que has venido a sanar, a purgar, que la vida te va a invitar y tus relaciones, tus vínculos, tu familia, el linaje, te va a decir, aquí hay temitas para airear, para limpiar, para purificar. Y te vas a encontrar en medio de situaciones donde vas a ser la encargada de traer a la luz, sacar a la luz verdades, esqueletos del trastero o del sótano que se habían guardado a nivel familiar, a nivel vincular. Pero bueno, es una bonita tarea también de alquimia. Todas las Venus tienen su magia, tienen su luz, tienen su belleza y es nuestra tarea revalorizarla, sobre todo si tu Venus natal está en Escorpio. Si tienes el Sol en Escorpio, ascendente Escorpio, casa 7 en Escorpio, casa 4, casa 10, o también las casas de agua que lo mencioné antes, casa 8 o casa 12, perdón. Es importante para ti este tránsito porque Venus transitando por aquí por Escorpio te va a decir, vamos a mirar, vamos a airear, vamos a purificar esto. Son casas de agua, son casas altamente emocionales, vinculares. También si tienes el Sol en Libra o en Virgo hasta el grado 15 aproximadamente, es probable que tu Venus natal esté en Escorpio. O si tienes el Sol en Sagitario o en Capricornio hasta el grado 15 aproximadamente. ¿Por qué? Porque Venus no se aleja más de 45 grados del Sol, ¿sí? Esto de nuevo, en la guía tenéis los pasos para calcular vuestra Venus natal y os cuento un poquito sobre ella. Entonces, para ir cerrando, Venus en Escorpio en este mes nos está invitando a hacer este trabajo de alquimia, de transformación, de purificación. Venus Inanna desciende el 19 de noviembre, el 26 ya la perdemos de vista, dejamos de tener contacto con ella, ese registro. Y esta purificación de Venus en Escorpio está respondiendo al ciclo que inició Venus en Aries en marzo de este año. Entonces, el inframundo de Venus nos está diciendo, vamos a limpiar, vamos a purificar, ¿para qué? Para que puedas recuperar tu autonomía, tu capacidad de acción o de no acción también, las dos cosas. Equilibrar la energía masculina y femenina, porque esto es una Venus en Aries, es la danza entre el yin y el yang. Esto es un poquito de qué nos habla. El día 19, entonces, cuando Venus haga la conjunción con la luna menguante, hablaré en Telegram sobre la herida de la desvalorización, la herida del linaje, el sentido de no pertenencia, la memoria del padre, de nuestros huesos, que es el primer chakra, la conexión con la tierra, desde donde nos nutrimos y asimilamos también todos los nutrientes. Pues yo creo que voy a dejar hasta aquí este video. Espero que te haya servido, que te haya resonado. Cuéntame cómo lo estás sintiendo, si estás sintiendo ahí las dinámicas quizás en relaciones vinculares o a nivel emocional, te estás sintiendo que estás ahí como en modo cueva, en modo útero, modo de estar hacia adentro. Si quieres saber más de Venus, tienes la guía, tienes el canal de Telegram.
También si necesitas o deseas reservar una sesión o es tu cumpleaños en estas fechas, puedes reservar una sesión conmigo para tu retorno solar o tu carta natal si nunca te la has hecho. Debajo tienes los links de mi web y os dejo hasta aquí. Dejarme vuestro comentario, vuestro like si os ha apoyado y os ha servido este video que me ayuda a seguir expandiendo la voz de Venus. Un abrazo fuerte y hasta el próximo video.